quiero confiar a usted que este pasado 19 de septiembre nos encontrábamos precisamente aquí en las instalaciones del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense trabajando, grabando, produciendo. El programa Va en Serio y bueno, mis compañeros del staff, todos con un gran compañerismo, pero también Pepe Monroy Rivas, que ahora lo saludo casi un mes después. Igual nuevamente Gerardo Flores Ledesma. Estimado Carlos, buenas noches, un placer como siempre. No, bueno, a esto hay que meter un poco de humor porque no sabemos si ya coger el cubrebocas o salir corriendo, ¿no? No nos queda de otra, ¿no? Las casualidades dicen que no existen, pero aquí se está comprobando que sí puede ser posible la repetición. ¿No? ¿Qué decías de las probabilidades en la actualidad? Yo digo que probablemente alguien que sepa lo actuarial, es muy difícil calcular que sea el mismo día, casi a la misma hora y casi de la misma intensidad. Y además después de simulacros. Y después del simulacro. Bueno, el del 85, ponle que no, pero el del 17 y este sí. ¿Será que lo jalamos con la energía del simulacro? Pues no lo sé, pero bueno. Lo sobresaliente es que la educación cívica, en este caso, y de protección civil, ha funcionado. Sí hay. La gente es muy respetuosa y auxilia a quien tiene miedo, pánico o responde de manera violenta, ¿no? En fin, pero estamos bien todos. A ver, vamos a tratar el tema internacional, que es muy importante, a razón de los invitados que tuvo el presidente de la República 15 y 16 de septiembre, que viene a razón de también hace un año que obligó a nuestras Fuerzas Armadas a rendir honores al presidente de Cuba. Ahí se lanzó contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, después boicoteó o intentó boicotear la Cumbre de las Américas, venía con un intento de desaparecer la Organización de Estados Americanos. Y bueno, pues hace unos días, pues me parece un desafío la invitación a Julian Assange, a familiares del Che Guevara, que por cierto cancelaron, dijeron a mí, no, los que cancelaron fueron los familiares de Luther King, que dijeron a mí no me equiparas con el Che Guevara, y no vinieron. En fin, y algo muy importante, que parece, Pepe, ya me dirás también, Gerardo, que corresponde a una línea y una conducta ya continental de algunos grupos, de algunos gobiernos, que va más allá de lo que podemos permitir. Estoy hablando del señor Evo Morales, que no ha tenido mayor respeto hacia nuestro país, aunque se diga hermano del presidente y hermana, le dice a la señora Sheinbaum, pero cuando le rogábamos como país y como gobierno a nombre de todos nosotros darle asilo político, en el avión que lo trasladó, avión de la Fuerza Aérea Mexicana, porque el presidente aquí dice que viaja en líneas aéreas comerciales de bajo costo, pero a sus invitados sí los traen en aviones militares mexicanos, traía la bandera mexicana como cobijo, Evo Morales. Pero lo que me llama la atención es que en esta recién visita del 15 y 16, Pepe Gerardo, aquí lo tengo, los voy a leer textual, lanzó varios mensajes desde suelo nacional al mundo. Uno de ellos dice: saludamos la reunión, esto lo escribió Evo Morales, repito, el boliviano Evo Morales, en tierra mexicana como invitado del presidente. Dijo: saludamos la reunión de los hermanos presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, que junto a mandatarios de India, Pakistán, Turquía e Irán definirán en Uzbekistán el rumbo de los pueblos libres hacia un orden mundial justo como alternativa al alarmante intervencionismo de los Estados Unidos. Segundo mensaje: reiteramos nuestra solidaridad y apoyo al hermano John Shipton, padre de nuestro compañero de lucha por la verdad y fundador de Wikileaks, Julian Assange. Assange es prisionero político y víctima de la represalia de Estados Unidos por destapar sus crímenes de guerra. Julian Assange. Tercer mensaje: condenamos las amenazas del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Venezuela. Hablan de paciencia como si fueran dueños del mundo. Pareciera que todavía no se dieron cuenta que en la defensa de su soberanía, la revolución bolivariana vencerá. Y no siendo suficiente, expuso: Estados Unidos es el único país que masacra al menos 246,000 inocentes con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Amenaza a Rusia por el uso de armas nucleares después de incrementar el presupuesto armamentista para Ucrania. La única paria es Estados Unidos, que provoca golpes y guerras en el mundo. Dice el presidente mexicano que no es injerencista, pero permite que un invitado suyo desde nuestro país emita este tipo de mensajes al mundo y contra Estados Unidos, Pepe. Mira, Carlos, primero, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Gerardo, es un placer. Yo creo que hay que irnos un escalón atrás, es decir, contextualizar.
de alguna manera el conjunto de países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, Carlos, creo que el género humano se ha planteado la necesidad de tener mecanismos de carácter internacional donde pueda haber diálogo, intercambio, coordinación, ayuda, etcétera, etcétera. Y de ahí se desprenden muchos, ¿no? Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, los desastres naturales, el tema climático, una serie de organismos. Pero esto tiene que ver con el compromiso de las naciones de formar parte. Y al formar parte tiene que ver, pues obviamente, con acuerdos de carácter internacional. Digamos que esta es una ruta de la diplomacia en donde creo que no hemos sido, como país en los últimos años, puntuales, certeros, precisos, objetivos o claros. Por el contrario, nos damos, o más bien el gobierno federal, se da el lujo de decir, yo no quiero reconocer los tratados internacionales. Es una fuente de derecho, no es de que querrámoslo o no, formamos parte. Pero más lejos, las señales que manda el Ejecutivo Federal son señales encontradas. Y en la diplomacia, Carlos, esto no vale. Si los Estados Unidos es nuestro socio principal y tú le traes a Evo Morales, le pasas por encima al presidente de Cuba, protestas porque no vienen tus amiguitos, el de Nicaragua y el de Venezuela, a la reunión cumbre que convoca Biden, si tú encima de esto usas el día más importante, el día del cumpleaños de México, el día de la independencia, para traer personajes franca y abiertamente conflictuados con los Estados Unidos, y si encima de todo te das el permiso, fíjate nada más que terrible, de erigirte, levantarte en calidad de vocero o intermediario entre la guerra de Ucrania y de Rusia. A ver, ya no le entendía la política, porque Panamá, Turquía, los Estados Unidos, el desaire a España, el pleito con el Vaticano, en fin, si le sumamos todo esto, quiere decir que la parte diplomática no se está manejando bien y por lo tanto, Carlos, pueden pasar cosas como esta. Viene el señor Evo y se siente con la autoridad moral, pues viene invitado por su amigo el presidente. Hermano. Es por su hermano el presidente, de decir cosas que en estricto sentido estarían prohibidas, porque no vale que un extranjero en territorio nacional intervenga, y eso es una forma de intervenir en política, haciendo declaraciones como las que hizo. Oye, yo me los entiendo, Gerardo, porque regresando de una visita en la Casa Blanca, el presidente le pone al chicoché a Estados Unidos como, uy, qué miedo. Pero Ebrard va a Sudamérica para invitar a Evo Morales a venir a México, lo recibe aquí como su hermano, se lo lleva a comer a la ópera, a la cantina, después de estos mensajes, y después va a agachar la cabeza frente al féretro de la mayor opulencia y majestuosidad, que es la reina Isabel II. No lo entiendo, o estamos del lado de los pobres con Evo, o estamos del lado de los ricos con la Gran Bretaña, pero además, lejos de tu nombre y lo que representas, Pepe, lejos de tu nombre y lo que representas, Gerardo, somos contribuyentes, somos ciudadanos legalmente mexicanos. ¿Ustedes están de acuerdo que a nombre de nosotros se han ofrecido las llaves de la ciudad a Evo Morales, Gerardo? Mira, Carlos, yo creo que el aspecto diplomático ha cambiado mucho con este sexenio, con este gobierno. Antes había una participación de la doctrina Estrada donde el epicentro de la diplomacia mexicana era el no intervenir en asuntos del extranjero, mantener cierta pulcritud, digamos, en las opiniones y dirimir en las Naciones Unidas todo el contexto de diferencias que tuvieras tú con un país o con el resto del mundo. Las cosas cambiaron. El discurso hoy es un discurso de confrontación, como dice Pepe. Estamos viendo una gran cantidad de personajes que están desfilando en la pasarela del gobierno mexicano que confrontan directamente con los Estados Unidos. Y Canadá, porque dicho sea de paso, no se nos debe de olvidar que el otro socio comercial importante de México es Canadá. Después ya viene China y puede venir Rusia y puede venir Venezuela. Yo lo veo en términos económicos también. Aparentemente la diplomacia de México es el mismo discurso en Rusia que en Venezuela, que en Ecuador, que en Bolivia, es el mismo que usó Chávez, pero
si vemos cómo está Nicaragua, cómo está Cuba, todos han tenido una serie de personajes gobernando más de 20 años, Carlos. Aquí llevamos apenas... Lo platicábamos en Va en Serio Radio, lo que sucedió con el presidente de El Salvador, que dijo, ahora, por sobre la revolución me quiero reelegir. Es otro personaje que también ahí viene. Estamos hablando de un eje político que ante el mundo está siendo de confrontación. Y de falta de respeto, ¿no, Gerardo? Y de falta de respeto, a ver, Carlos. Lo voy a decir yo, y Va en Serio, pero, a ver, que el señor Ebrard, a nombre del gobierno de México, en representación del presidente, se acercara con su esposa a sacarse una foto, una selfie, en los funerales de la reina, para presumir en México que estaba ahí. Me parece una absoluta falta de respeto y de estatura digna de un diplomático. Y fuera de protesta. Yo me sumaría a lo que dice Gerardo. Habla de la pequeñez en la que... Pequeñez en todo sentido, de lo estrecho con lo que el gobierno actual ve la vida diplomática y el contexto mundial. Porque de otra manera, Carlos, no puedes explicarte que a tu socio principal lo insultes, lo agravies, le piques la costilla, lo escupas, le des de patadas abajo de la mesa y después digas, pero ahí va, le tienen que mandar al secretario de Estado para decir, quieto, no vaya usted a decir alguna cosa el 16. Pero habría que seguir el ejemplo de Trudeau, cuando ya lo hemos dicho en tus espacios, que llegó a Estados Unidos y dijo el joven primer ministro, sería incapaz, y el pueblo y el gobierno de Canadá no me perdonarían que yo les diga a los ciudadanos norteamericanos cómo deben de gobernarse. Volteó la cara y se acabó el tema. Oye, pero, a ver, no es cosa... calidad, categoría. Claro, no es cosa de superficialidades, pero sí de frivolidades. O sea, ¿realmente entendemos lo que significa el peso de la diplomacia? Porque yo veo que el señor Ebrard lleva a la Casa Blanca a un funcionario que se dedica a comer cacahuates. El presidente de México lleva a su esposa y su esposa se dedica a sacar fotografías a todos los rincones de la Casa Blanca con su camarita. Y el señor Ebrard en los funerales de la reina sacándose selfies con su esposa. Por eso. Para que los mexicanos veamos que fue para con los fifís, los conservadores, ¿no? Carlos, pero ¿cómo quieres tú tener estatura diplomática si durante 4 años te has dedicado a insultar al Banco Mundial, a las Naciones Unidas, a la OEA, al Fondo Monetario Internacional, al BID, a todos los organismos financieros internacionales? Y justo el 13 de septiembre pasado, el presidente le dice a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, que es donde se supone se reúnen todos los países para dirimir diferencias y para sacar conclusiones o resoluciones, que no sirven para nada, que gastan mucho, que solo están sentados y que no tienen ninguna aportación para el mundo. Y mandas al canciller o anuncias el 16 de septiembre, poco antes del desfile militar, que vas a mandar a tu canciller a un plan de paz para que por 5 años, tanto Rusia como Ucrania hagan una tregua, cuando todo el mundo lo que piensa es que estás dándole tiempo al señor Putin con su discurso, porque es un discurso que había pronunciado un año antes, con respecto a Ucrania, de que si hubiera un conflicto, él lo que diría era que se dirimiera esto entre ellos, sin necesidad de ir a las Naciones Unidas, y que solo en caso de que hubiera un conflicto mayor, ir a las Naciones Unidas. Entonces, si tú has tratado de insultar, desacreditar, descalificar a quien te presta dinero, a quien ve por los pobres, a quien hace programas rurales, a quien te presta para caminos y escuelas, para agua potable, para lo que tú quieras y mandes, para vacunas, y lo insultas, entonces ¿hacia dónde volteas? Ahora, hay otros temas que no se nos debe de olvidar, Carlos. Nuestros socios comerciales no son Rusia, ni Cuba, ni Venezuela, ni Ecuador. Cuando venga el parto y el niño esté atravesado, los únicos que pueden ayudarte a sacar un tema económico son estos países con los que te estás peleando hoy. A ver, vamos a hacer una pausa, pero yo recuerdo que hace exactamente un año, una diplomática que no es diplomática, como Isabel Arvide, arrastró la bandera nacional el día del grito. ¿En Turquía? En Turquía, y aventándole loas al presidente. No hubo ninguna sanción, ¿eh? Sí, claro. Pues no hay diplomático, es que no son diplomáticos, sanción. Carlos. Corrieron a una diplomática de carrera de excelencia como Marta Bárcena de Washington para meter a un improvisado sin conocimiento alguno como Esteban Moctezuma.
Pero yo me pregunto si el presidente de México, y dicho con todo respeto, tiene la autoridad, la calidad moral, la estatura, el presentarse como estadista para el 4 de julio, el Día de la Independencia, el cumpleaños de los Estados Unidos, decirles que les va a ir a tirar la Estatua de la Libertad. Y ahora quiere acabar con el conflicto de Ucrania, cuando no puede con los muertos de su país. Esto va en serio, volvemos. Pepe Monroy. Bueno, tras cámaras decíamos que cada vez que sucede algo, la Casa Blanca manda señales. Por ejemplo, va López Obrador y desayuna con la vicepresidenta, se dice que le pone el expediente de Caro Quintero. De Caro Quintero. O algo así como necesitamos la demostración fehaciente de una pieza grande, porque de otra manera te me estás inclinando y ya no eres un país de narcotraficantes y no te puedo calificar como un país de terrorista. Pasa algo que y le por mandan... cierto no han... Que por cierto, no ahí han sigue, dicho nada del avión de terroristas que ahí salió sigue el tema de los 14... Del Jumbo, de los iraníes. De los iraníes que aparentemente se cae por falta de gasolina. Digo, parte de la... No, ese fue el helicóptero. El de Caro Quintero. Exacto, el otro fue el Jumbo de los iraníes. Que además hay dislexia mental ahí. Eso es, pero no han dicho nada, ¿eh? Forma parte de esta narrativa... Y está bajo reserva la información. Claro, forma parte de la narrativa de verdad y mentira, ¿no? O sea, media verdad y media mentira, créamelo, mi target y el otro no me interesa. Oye, ¿puedo interrumpir y decirte algo? Fíjate que este 16 de septiembre tuve la oportunidad de ver el desfile aéreo. No fui al Zócalo, lo vi aéreo. Pasaron encima de donde yo me encontraba 26 helicópteros. Mandé en redes sociales un mensaje diciendo, ¿para eso sí hubo gasolina? O sea, para un desfile sí hay combustible para los helicópteros y para una operación de alto riesgo como capturar al criminal más importante del mundo como Caro Quintero, mandan a un helicóptero sin combustible provocando la muerte de ¿cuántos fueron? ¿14? 14, pero... Y sin castigo a nadie. Más de media centuria que hacemos ese desfile, o sea, hay una justificación, pero tienes razón en lo que señalas. Es el doble del lenguaje, el lenguaje que te entorpece y el lenguaje que te dificulta entender qué es lo que quiere este presidente, este gobierno. Que puede ser, Gerardo querido, que puede ser parte de la intencionalidad del jefe del Ejecutivo. Es probable. A quien mira, se le puede cuestionar pues, que no es un tipo culto, que no es lo que quieras y mandes, pero de que le sabe a la manipulación del ADN de muchos sectores, le sabe, porque con una facilidad desvía los golpes, incluso los golpes que van directo a su círculo más cercano. Te decía yo rápidamente, cuando se pone la cosa fuerte, pues le manda a Kerry, ¿no? Y le dice, ahí se avienta una sesión de 7 horas. Y cuando se pone más fuerte porque avisa el jefe del Ejecutivo que va a pronunciar algo muy severo, muy fuerte contra el tratado, pues obviamente el jefe de la Casa Blanca manda, ¿cuál es su alfil principal? Pues al secretario de Estado, Carlos querido. ¿Y a quién lo mandó? Pues lo mandó a darle un golpetazo en la mesa, en donde el presidente mexicano no le queda otra más que decir, bueno, es que como diría la abuelita, el tono, pero el tono es mejor así, y bueno, le damos vuelta a la cosa, ¿no? Y fíjense ustedes que... Los organismos internacionales no funcionan. Y ahí va. Y entonces, esta narrativa del presidente, como dice Gerardo, nos trae entre la verdad y la mentira, pero la consecuencia sí es grave. Porque entonces, hacia el exterior, hacia el concierto de las naciones, nos volvemos país poco confiable o cero confiable. Ante las calificadoras, nos volvemos un país bono basura o poco confiable. No es bueno invertir en México. No es bueno viajar a México, ¿no? ¿Por qué? Porque acá matan en el sureste a los turistas y no pasa nada. Todo esto, Carlos, creo que sí nos está costando pagar precios muy altos, que va a ser muy difícil revertir porque no está claro, igual que otras materias, cuál es la estrategia en materia de política internacional. Hacer otra OEA, convertirte en el líder de la América como lo fuimos antes, como hermano mayor, y que todo pasaba por México, si querías pasar a Estados Unidos, Canadá o a la Comunidad Europea. O sea, no está claro. Al no estar claro hacia dónde quieres llegar, entiendes los tumbos y entiendes el naufragio en el que estamos metidos. A ver, Gerardo. Ya no hay, mira, Carlos, ya no hay, ya se han intentado en épocas pasadas, en años pasados, este tipo de liderazgo en América Latina. El liderazgo que México quiso hacer en el Grupo Contadora, juntando a Centroamérica para explotar y dinamitar económicamente los países de América Central. No funcionó.
Se ha hecho a través de presidentes como el de Chile y de Argentina, que se han unificado a través de una cumbre de los Andes para hacer un tratado de libre comercio. Se ha intentado hacerlo a través de grupos en los cuales México procure impulsar, digamos, la integración regional, y no ha funcionado, Carlos. Lo único que ha funcionado son quiénes son tus socios. Yo lo veo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista monetario. ¿Quiénes son tus socios? Si tú me preguntas cuánto tenemos de comercio con Venezuela, te puedo decir que no más de 5,000 millones. Con Cuba tenemos lo mismo, con Rusia estaremos en los 30,000, con China estamos en los 70,000 millones, con Estados Unidos estamos en 400,000, casi 500,000, con Canadá cerca de 350,000 millones. Entonces tú me dirás de qué tamaño, quiénes son nuestros socios. Como se lo dijo, yo me quedo con el discurso que le dijo Biden en esa reunión de julio al presidente López Obrador, que le dijo, no se te olvide quiénes son tus socios. Claro. Tu socio no es China, ¿eh? Claro. Tus socios son los Estados Unidos. Sí, la fábrica más grande del mundo está aquí, no es de China, ¿eh? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo lo veo, ¿qué va a pasar? O sea, no es tanto el discurso de que ya me peleé contigo, ya te discutí, ya puse sobre la carta en la mesa diciendo que tú no eres mi amigo. Mis amigos son estos que están aquí, los que te estoy presentando y las bofetadas que te di. Bueno, Estados Unidos, hay como lo ves, de que está en el plan de una discusión en paneles de controversia o una negociación, un jaloneo para ver cómo resolvemos esto. En cuanto vea que esto no hay solución, que es lo que yo le veo, el discurso es lo que nos va a incendiar, lo que va a pasar es que nos van a cerrar la frontera comercial, nos van a imponer aranceles, Japón se va a unir. ¿Quién crees que se va a unir a Estados Unidos y a Canadá? Japón, que es nuestro tercer socio comercial, Gran Bretaña, que es el cuarto socio comercial, y luego vendrán los países de Europa, que son España, Francia, que siguen en numeración, y por allá en el lugar 180, al 190, está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua y está Corea del Sur, Corea del Norte, que el presidente fue el tercer país, creo que ha restablecido relaciones con Corea del Norte hace 3 años, con el cual tenemos 50 millones de dólares de intercambio comercial. Pero a ver, entonces, Gerardo, Pepe. Hasta ahí es como yo lo veo. Pero a ver, ¿tenemos la capacidad suficiente para reconstruir, rescatar, salvar la diplomacia y esos acuerdos? Porque se está cambiando, y lo voy a decir, y es mi responsabilidad, están cambiando embajadas por impunidad. Y está mandando a gente irresponsable en el mundo diplomático, es decir, sin carrera, sin experiencia. Quirino Ordaz, Jesús A. Rodríguez, Carlos Joaquín, ahora recién a Canadá. Isabel Arvide, Alberto Barranco, el Vaticano. Y te doy la lista. Sí. El propio Esteban Moctezuma. No hay una carrera diplomática que te sepa ni hablar de protocolos, ni qué tipo de lenguaje, tú que sabes de eso, emplear en una negociación. Sí, ¿podremos soportar todo lo que estás diciendo, Gerardo, con este tipo de personajes que antes eran corruptos? Antes eran la mafia del poder y ahora son nuestros embajadores, Pepe. Mira, yo te diría que definitivamente no, y contundente, pero voy al peldaño anterior. Todavía es que no hay trazos, por lo menos largos, de tu política internacional. ¿Qué quiero hacer? Fortalecer la región. Bueno, para fortalecer la región voy a tomar un liderazgo. ¿En qué? Nada más pregunto, ¿en qué tema? ¿En el tema de los migrantes? ¿En el tema de las energías limpias? ¿En el tema del empleo? ¿En ciencia y tecnología? ¿En el tema de ciencia y tecnología? ¿Con qué tema, Carlos querido, yo México voy a tomar el liderazgo para construir una región poderosa que pueda decirle a Estados Unidos, con Canadá, que tenemos 800,000 millones de dólares en ida y vuelta, para decirle, oye, ahora sí vamos a hablarnos más o menos como grandotes, ¿no? Ni en aeronáutica, porque dicho, el sexenio pasado estábamos siendo líderes en aeronáutica. Sí. Y ahora estamos reprobados hasta en categoría 2. Sí, bueno, con las consecuencias que nos has platicado. Perdón, la más partida, pero forma parte un poco, repito, de esta narrativa. Pero algo grave, a ver, mandamos, por decir, manda el presidente a un rector, Juan Ramón de la Fuente, a la ONU. Pues nadie le puede cuestionar a Juan Ramón de la Fuente que hizo un gran papel de rector, ¿no? Y además salió y ovacionado y le decían. Bueno, pues hasta presidenciable fue en algún momento. Correcto. Bueno, y de repente, pues él será muy talentoso, pero pues el que manda es el otro, el que vive en Palacio. Marcelo podrá tener toda la habilidad del mundo, si es que la tuviera,
pero le dice, siempre sí voy a mandar a alguien a Nicaragua, aunque el canciller ya había dicho que no. Es decir, la política internacional está en el puño del presidente. Nadie se la rebate, pero ojo, para eso está el Senado de la República también, para intervenir y regular las relaciones internacionales. Pero a ver, dime, ¿el Senado hizo algo en relación a las declaraciones de Evo Morales? Absolutamente no ha podido. Yo creo que este gobierno ha desplumado, así como desplumó a los fideicomisos, a los fondos de manutención, así como destituyó instituciones, sigue agrediendo a otras, acabó con la diplomacia. O sea, de un plumazo sacó de la escena a diplomáticos de carrera. Claro. Y hoy, Carlos, por eso esa es la gran diferencia entre los grandes estadistas, los grandes estados, las grandes naciones y los que somos naciones en desarrollo o poquitas naciones. Me refiero al tamaño de nación. En otros países puede renunciar un primer ministro y todos sus cuadros porque no hicieron bien las cosas. Pues en Gran Bretaña acaba de ocurrir. Y no pasa nada, No pasa nada. No se desencarrila. Lo reemplazas y ya. Claro. Aquí no, aquí cuando el presidencialismo lo conviertes en dictadura, entonces no hay forma de que los colaboradores puedan protestar o decirte a ti que estás mal. Eso es lo que nos está pasando y es una gran tragedia. En el Senado hay voces fuertes. Pero no tienen mayoría ya, o sea, no pueden importa, frenar. pero un buen discurso estructurado, articulado, que por cierto lo mencioné el otro día, que fuiste su competidor en la oratoria, como Beatriz Paredes, Sí. como lo sabe hacer, como lo hemos escuchado con Lili Telles. A ver, no quiero dar más nombres porque sería omitir algunos y sería una falta de respeto. Que saquen la cabeza. Pero pues. hay voces fuertes Sí, que sí se dejan hay. escuchar, aisladas. Ahí va, hay. ya me la Aisladas, quitaste. pero fuertes. Ya me la quitaste. A lo que iba yo a llegar, Carlos, coincidiendo con Gerardo y contigo, obviamente. Tal vez el punto es que son archipiélagos. El tema es la oposición, independientemente del color que sea, ¿ok? Y de la marca que sea. Llámala como quieras, PRI, PAN, PRD, como quieras, MC, como quieras. Siento que ha estado haciendo falta esta cohesión de la oposición para hacer contrapeso. No quiere decir jugarle las contras siempre al presidente o al partido hegemónico ahora en el poder, que pinta para hacer lo que fue el PNR en la década de los 30. Cuidados. No, pero una oposición, Carlos, que le pudiera decir al presidente como contrapeso, perdón, pero esto no vale, presidente, porque no es tu capricho, no es que mandes a un acosador sexual a Panamá, es que Panamá te lo regresa y quedamos hechos de veras como trapeadores ante el mundo entero. Entonces, creo que está haciendo falta una cohesión de las fuerzas opositoras, ojo, no para pelearse con el presidente per se, sino para hacer los equilibrios del poder, que dicho de paso, es uno de los secretos de la democracia. Por eso tienes niveles de gobierno y por eso tienes órdenes de gobierno. Y entonces, si no tienes contrapesos, pues el presidente hace, como lo viene haciendo hasta el cuarto año, lo que se le da su real y soberana gana. Pero hay personas, y ustedes lo saben, lo hemos comentado en privado, en público, lo hemos escuchado, lo hemos debatido, hay personas que dicen que de la baraja de corcholatas, peyorativo del presidente, no calificativo mío, que Marcelo es el más preparado. ¿Así? O sea, porque yo no sé si la sumisión que tiene le está obligando a hacer lo que estamos viendo en la diplomacia. Yo no sé si su protagonismo le está obligando a sacarse selfies en el funeral de la reina para hacerse popular en México. No lo sé. ¿Pero ese es el que consideran ustedes que está mejor preparado de las corcholatas? ¿O le está siguiendo al presidente el juego para llegar a ser precandidato, candidato y ya en el cargo darle la espalda al presidente? Bueno, decíamos ahorita, perdóname, tras cámaras, decíamos que tal vez el tema es que la preocupación no es que siga la persona, sino que siga el modelito. Es decir, si lo que va a continuar en 2 años que se haga López Obrador va a ser Chana, Pancho, Chacho, el que tú quieras y mandes, pero el formato es el mismo y el modelito es el mismo, entonces sí creo que estamos metidos en problemas. Es el modelo de Río, ¿no? Yo creo. Exacto. No, yo creo que sí. Yo creo que hay Del un Foro modelo de Sao Paulo. De Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo. Hay un modelo. Hay un un discurso. Bueno, tú lo dijiste. Hay un Tienen el camino. mismo discurso, la misma conducta, Yo los creo que mismos ataques, fueron los al mismos mismo enemigos. seminario, Fueron al mismo curso de capacitación. les dieron el por manual, supuesto. digamos. Yo creo que ahí está. Digo, no es gratuito que el señor Morales defienda a Xi Jinping y a Vladimir Putin desde nuestra tierra, cuando yo le he dicho al presidente de México, que dijo, nosotros no rompemos relaciones con Rusia, que sigan viniendo sus aviones, no hay problema. Ahora, yo tengo una pregunta también, perdón, pero ¿qué peso tiene Evo Morales?
Con todo el respeto del Budno también, ¿eh? ¿Qué peso puede tener? Es el que le da el presidente de México. Obviamente, ¿no? Obviamente. Yo creo que hubo una concatenación de fuerzas que se fueron apoyando a lo largo de los últimos 20 años entre ellos. Ese es el peso que tienen. Pero, no hay otro. Pero desacreditado, porque la inmensa mayoría de los que entraron con un tufo de demócratas y de revolucionarios, después dejan mucho que desear, Carlos. 20 años sobre de poder, todo en América, ¿no? Y están todos con papeles para ser apresados, ¿no? Bueno, entran a nombre de una revolución o de una transformación y acaban en dictaduras, en cárceles o en magnicidios. O huyendo, ¿no? O huyendo. Algunos. Con alertas migratorias por todos lados, ¿no? Pepe Monroy, muchas gracias. Gracias, Carlos, como placer. siempre. Es un placer. Gracias, Bill. Gracias, Gerardo. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos los. Mi querido Gerardo, gracias, placer, Pepe, como un siempre. placer, como Cuando siempre. se junte este trípode, hasta tiembla, como ocurrió hace casi un mes, así es que nos volvemos a ver. Eso continúa, va en serio, volvemos.